Que te pidan que ruedes un anuncio de televisión para una compañía aérea parece un sueño hecho realidad, y en todos los sentidos fue una experiencia increíble, que implicó no comer durante 2 días, 3 botes de pegamento, lágrimas y la magia del cine. Todo empezó cuando una productora se puso en contacto conmigo para rodar un anuncio de televisión para la compañía aérea española Volotea. Necesitaban encontrar y volar un Airbus A319 o A320 en interiores. Y no solo eso, los modelos debían tener un aspecto real, a escala y con cierto detalle. Por desgracia, los airliners no suelen ser muy comerciales y los que encontramos no estaban diseñados para volar en interior. Pero la idea de participar en un anuncio de televisión fue motivación suficiente para no dejar pasar esta oportunidad. Me puse en contacto con mi amigo de confianza, una enciclopedia andante de radiocontrol, Carlos Márquez, más conocido como CM Jets por sus tanques de Kevlar, y lo incluimos en el proyecto. Juntos llegamos a la conclusión de que no habían opciones listas para volar. Pero Carlos tenía la solución, y es que recordaba haber visto un pequeño Airbus en una revista de hace años, y lo que es mejor, recordaba que el plano y las instrucciones de construcción estaban incluidas en la revista. No solo eso, sino que siempre había querido construirlo, pero nunca se había puesto con ello. Es más, incluso había comprado las unidades de motor EDF para él, tanto él como su amigo, y llevaban en una estantería desde que salió la revista. Volvimos a la empresa de producción, les explicamos toda la situación y acordamos que lo mejor sería construir nuestro propio Airbus, basándonos en los dibujos de la revista, pero todavía no sabíamos hasta qué punto esta decisión iba a convertirse en una auténtica pesadilla. Se encargaron 3 modelos y Carlos se puso a construir, con la dificultad de que la fecha límite ya era casi que para ayer. Inicialmente teníamos unas 4 semanas hasta el rodaje, pero habíamos empleado casi 2 en averiguar cómo hacerlo realidad. Sobre todo porque también nos habían pedido encontrar la forma de añadir un sistema de radiocontrol a 10 de estos, pero de eso hablaremos más adelante. Carlos y yo no podríamos estar casi más separados y aún permanecer en el mapa de España, por lo que, lamentablemente, le tocaba a él hacer la construcción, la instalación de la electrónica y realizar algunas pruebas de vuelo antes de embalar los modelos y enviarlos a Barcelona, donde yo los vería por primera vez ya listos para el rodaje. Esto implicaba que cuando las cosas empezaban a ir mal, y empezaban a ir mal, podíamos barajar las opciones en una videollamada, pero cuando se trataba del trabajo real, él estaba solo. Y las cosas empezaron a complicarse mucho. Carlos pronto descubrió lo difícil que era este proyecto, especialmente debido a la necesidad de hacer tubos de foam, de Depron, perfectamente cilíndricos para el fuselaje, y de alguna manera dar forma a la sección del morro para parecerse a la versión correcta de Airbus, todo ello sin dejar de ser ligero. Múltiples intentos resultaron en múltiples fracasos, y a solo un par de días del rodaje, Carlos quería e intentó retirarse del proyecto, indicando que era una tarea imposible, especialmente en el tiempo previsto. Pero a estas alturas el fracaso ya no era opción, y la compañía de producción señalaba que cientos de miles de euros estaban en juego, cosa que no teníamos claro, ya que nuestro presupuesto para la construcción no era nada elevado, y atribuíamos el argumento a simples tácticas de presión. Fuera como fuese, funcionó, y al final Carlos salió adelante. Bueno, casi. La noche antes de la última fecha prevista para enviar los modelos, tras varias noches muy largas y un silencio preocupante desde Carlos, llegó una foto de 2 Airbus terminados, con fuselajes bien cilíndricos y secciones de morro ultra finas impresas en 3D
lijadas y pintadas. Esa foto de buenas noticias fue seguida de una llamada telefónica no tan buena, indicando que 2 de los 3 modelos estaban hechos, pero que no llevaban electrónica, tarea que, al parecer, ahora me iba a tocar a mí en Barcelona. Pero aquí es donde empezaron los verdaderos problemas. No solo la electrónica no estaba instalada, sino que Carlos había extraviado o infravalorado la electrónica que necesitábamos para hacerlos volar. Los servos, cables y baterías los podría comprar yo de camino a Barcelona, pero los motores, me comentaba ahora que son tan viejos que ni siquiera son brushless. ¿Dónde iba a encontrar variadores de escobillas en menos de un día? En ninguna tienda de aeromodelismo tenían nada de escobillas. Por suerte, Amazon al rescate, con entrega al día siguiente, antes de la 1 de la tarde. Una vez superada la crisis, era hora de dormir bien, ya que al día siguiente tenía que ir a trabajar y por la tarde, una vez Amazon entregue los variadores, conducir las 5 o 6 horas hasta Barcelona, a tiempo de tener un día para construir y probar los modelos antes del rodaje. ¿He dicho que era hora de dormir bien? El director había visto la foto de los 2 Airbus terminados y, como aficionado a los aviones que es, identificó que los modelos, como mucho, era un 318, con una proporción de fuselaje-ala mucho más corta que la de los A319 o 320 que utiliza la aerolínea. Entonces, a última hora, tras varias llamadas urgentes, Carlos deja caer en la conversación que, aunque había adaptado el plano de la revista de la A318 a un 319, también había estirado la envergadura para ayudar con la carga alar, sabiendo que tendríamos que volar en interiores, aumentándolo en un 33%. La proporción no estaba. La recogida ya se había aplazado un par de veces, y la caja del avión tenía que salir por la mañana siguiente. Reconstruir el fuselaje o el ala a escala era imposible en el tiempo, así que acordamos que Carlos produciría otro par de tubos de Depron, los incluiría en la caja y simplemente sería algo más que tendría que hacer yo al llegar a Barcelona. Tendría que cortar el fuselaje en 3 secciones y empalmarle los tubos adicionales para hacer el fuselaje un 33% más largo y más a escala. Todo esto sentó fatal, sobre todo teniendo en cuenta que no era el primer fallo del rodaje, sino más bien el segundo. ¿Recuerdas que dije que teníamos que añadir radio a 10 de estos? No era necesario que volaran, obviamente, pero sí que a algunos de ellos se les añadiera un tren de aterrizaje a escala y otros deberían poder conducirse como un coche de radiocontrol. El tren de aterrizaje a escala sonaba fácil, así que Carlos diseñó e imprimió el tren en 3D. Pero como ya estarás suponiendo, no fue tan sencillo. Al ser tan pequeño, un tren realmente a escala era imposible de imprimir. Carlos rediseñó una versión un poco menos a escala, con patas más gruesas, pero con el mismo resultado, por muchas veces que se reescalara y reimprimiera. Probando con la impresora de resina de un amigo, se solucionó el problema de la calidad de impresión, pero el diámetro de la pata, incluso en una versión menos a escala, era demasiado endeble. Es que estos son sorprendentemente pesados. Así que las versiones estáticas acabaron teniendo un tornillo de métrica 3 y ruedas pegadas con ciano. No es que estuviera muy a escala. Pero eso no es lo peor. Después de semanas intentando lograr una versión radiocontrol, probando de todo, desde canibalizar coches radiocontrol que luego no tenían potencia para conducir debido al peso, o usar nuestro equipo de radio estándar y 2 servos con los potenciómetros quitados, todo sin éxito, finalmente Carlos desistió de toda la versión radiocontrol, después de 2 semanas de pruebas a solo 2 días del rodaje. Solo para que el director, ese al que le gusta la aviación, el que antes volaba radiocontrol y todavía tiene amigos en el hobby, bueno, pues
consiguió que uno de sus amigos montase una versión funcional en solo un par de horas, basado exactamente en el mismo diseño que Carlos había probado de los servos sin potenciómetro. Decir que la productora no nos veía con buenos ojos en ese momento era quedarse un rato cortos. En fin, ya es casi el día del rodaje. Han llegado los variadores de Amazon y me dirijo a Barcelona. Recojo a mi buen amigo Julián, que va a pilotar el segundo Airbus, ya que ahora quieren que vuelen los dos a la vez. Julián no solo es un buen amigo y piloto, sino que es un electricista y un gran solucionador de problemas, brillantemente eficiente. Y basándonos en todo el trabajo que tenemos por delante para poner los dos aviones en el aire, esa capacidad de resolver problemas y el no tener miedo a redoblar los esfuerzos y hacer las cosas va a valer su peso en oro. De camino, paramos en Centro RC Levante, donde después de explicar nuestro dilema, están de acuerdo con básicamente vaciar media tienda a mi coche, con la promesa de que vamos a traer de vuelta todo lo que no usamos y que pagaremos todo lo que sí se haya gastado. Nos llevamos el doble de servos de los que pensamos necesitar. Cables, alargaderas, termorretráctiles, varillas de carbono, tubos, varillas metálicas, pegamentos, lipos de múltiples tamaños y todo tipo de pequeños motores brushless de repuesto, sus variadores brushless e incluso los dos únicos juegos de EDF brushless de la tienda, que encima parecían tener un tamaño casi bueno para los aviones. Confiados en que teníamos todo lo que podríamos llegar a necesitar, llegamos a nuestro hotel de Barcelona cerca de las 1 de la mañana, listos para levantarnos temprano la mañana siguiente, desayunar y dirigirnos al estudio de arte de la productora a las 10, cuando la mensajería dejaría los modelos. Una vez que pudimos entrar en la caja y sacar los aviones, era evidente que la forma y el tamaño no eran los correctos, pero sabíamos lo que teníamos que hacer y nos pusimos manos a la obra. Cortamos los modelos aparentemente terminados en secciones, listos para insertar los tubos nuevos del fuselaje, tanto delante como detrás del ala, todo en una proporción que devolviera el modelo a escala, y al mismo tiempo intentando mantener el mismo centro de gravedad. Por alguna razón, los tubos de repuesto de Carlos eran más pequeños que los del fuselaje, por lo que no solo nos costó alinear todo, sino que también tuvimos que seguir añadiendo trozos para conseguir el diámetro correcto. Aparte del problema del tubo, el resto de la construcción fue relativamente bien, y más o menos a tiempo. Eso sí, hacía muchísimo frío en ese taller. Incluso tuvimos que poner la bombona de gas delante del calentador, delante del fuego, para evitar que se congelara. Pero al mediodía habíamos conseguido alargar ambos modelos e instalar toda la electrónica. Lo único que faltaba era el tren de aterrizaje, ya que Carlos había quedado sin tiempo para que su impresora terminara el trabajo, y en su lugar envió el archivo a la productora para que lo imprimieran ellos, in situ. Así que de momento simplemente fijamos provisionalmente un par de patines de Depron para poder probar los aviones hasta que el tren estuviera listo. Llegados a este punto, teníamos que dirigirnos al pabellón deportivo, donde se iba a hacer el rodaje. El equipo de producción esperaban ansiosos ver un vuelo de prueba, y no teníamos tiempo que perder. Así que nos saltamos la comida y subimos el coche, esperando dar un par de vuelos de prueba cada uno y luego darnos un homenaje en un restaurante de chuletones que Julián había encontrado de camino al pabellón. Tras unas breves presentaciones, llegó la hora de la verdad: volar el primer Airbus y con ello poner en marcha nuestra pesadilla. La revista decía muy claramente, aunque sea en francés, que los motores de escobillas que usaban funcionaban y volaban bien con una lipo pequeña de 2S. Así que instalamos una en el modelo, comprobamos todas las superficies, comprobamos que los motores funcionaban, que el centro de gravedad era el de la revista y dejamos el modelo en el suelo, listo para su primer vuelo. Me acerco al centro del pabellón, doy gas lentamente y no pasa absolutamente nada, ni siquiera un ruido.
Resulta que el variador de escobillas de Amazon y Subec dejaron de funcionar por completo. Afortunadamente lo hizo antes de despegar, pero desde luego que no era el comienzo que queríamos. Explicamos todo a la producción y les indicamos que, bueno, vamos a sustituir el variador por otro y no mucho más tarde estamos listos para ir de nuevo. Esta vez después de haber dejado el modelo conectado durante unos 15 minutos, asegurando así que el variador nuevo no falle como lo hizo el primero. Salgo de nuevo, aumento potencia lentamente, todo parece funcionar, sigo aumentando la potencia, alcanzo potencia máxima y el modelo ni se mueve. Y decían que volaba con 2S. Bueno, pues por si acaso añadimos un poco de cinta a los patines para reducir la fricción, pero con el mismo resultado. La solución que teníamos en ese momento era meterle una batería más grande. Esta vez, en vez de una LiPo de 2S, una de 3. Esta vez hizo más ruido, pero cada vez que empezaba a querer moverse, la pequeña hélice fan saltaba. Después de todo, solo entra a presión y lleva aparcado en el estante de Carlos desde cuando los motores de escobillas eran lo normal. Y el plástico pues se ve que ha cedido. Tratamos de lijar el eje del motor y pegar el fan, pero cada vez que llegábamos a una cantidad decente de empuje, ¡ping!, otra vez saltaba. Iba pasando el tiempo y la productora estaba cada vez más preocupada, ya que el primero de los dos Airbus todavía ni se ha movido por sí solo, mucho menos ha volado. Entonces, llegado a este punto, no nos queda otra que cambiar el sistema de propulsión por completo. Los pequeños EDF de escobillas de GWS de 50 milímetros obviamente no iban a funcionar. Y teníamos los dos juegos de EDF brushless que habíamos cogido de camino. Un juego que resultó ser de 48 milímetros y el otro de 52. Obviamente necesitábamos potencia, así que decidimos instalar el juego de 52 milímetros en el primer Airbus. Esto implicaba también cambiar el variador de escobillas por uno brushless y recablearlo todo, pero confiábamos en que esto por lo menos nos permitiría volar. Algún tiempo después me dirigía nuevamente al centro del pabellón, optimista de que esta vez iba a volar. Supongo que tenía razón, pues despegó del suelo y básicamente sin control ni estabilidad realizó una vuelta, haciendo un cuchillo a toda pared antes de volver a la Tierra. La producción vio esto como una victoria, voló, pero Julián y yo sabíamos que teníamos grandes problemas. No volaba despacio, tenía poco espacio y ningún control sobre él. Era muy inestable y simplemente no quería volar. Pero no nos desanimamos y pasamos las siguientes horas probando y retocando, haciendo ajustes y modificaciones, con la esperanza de que pudiéramos conseguir que este primero de los dos Airbus funcionara bien. Una y otra vez, los cambios suponían una mejora microscópica, como mucho, y con un control tan limitado, un diseño tan inestable y a esta velocidad, con tan poco espacio para volarlo, cada intento nos suponía más y más reparaciones. La productora nos dejó solos a media tarde y ya se acercaba la 1 de la mañana. Habíamos aumentado la superficie del ala tanto en el borde de ataque como en el borde de fuga. Aumentamos la superficie del elevador y del timón en sus bordes de fuga. Sobredimensionamos enormemente los alerones, profundidad y timón. Cambiamos las incidencias de los motores, la ubicación de la batería, el centro de gravedad. Incluso pegamos flaps permanentes unidos a los alerones para intentar ganar flujo de aire y con ello ganar algo de control. Estarás suponiendo que después de horas y horas de vuelos de prueba y todos estos cambios, habremos notado una mejoría y lo tendremos todo resuelto, ¿verdad? Bueno, iba ligeramente mejor que el primer vuelo, pero poco. Ahora, por lo general, más que volar, podíamos cojear durante una vuelta antes de causar daños en el aterrizaje.
Cada prueba causaba más y más daños. Agotamos todas las ideas que teníamos para hacerlo volar mejor, sin cambiar demasiado la estampa en vuelo. No habíamos comido desde el desayuno y aún así estábamos tan centrados y nerviosos que comer era lo único en lo que no estábamos pensando. Llegó un punto en el que tuvimos que tomar la decisión de que la cosa no iba a mejorar y que tendríamos que lucharlo cuando la cámara estuviera rodando. Pero, aún tomada esa decisión, todavía teníamos que cambiar los motores del segundo Airbus, cambiar los EDF, actualizar los variadores y hacer todas las modificaciones que habíamos hecho en el primero. Para cuando ya terminamos todo esto, ya eran más de las 3 de la mañana. No le veíamos sentido de probarlo en vuelo, ya que tenía motores más pequeños que el primero, que apenas volaba incluso con los motores grandes. Además, teníamos que volver al pabellón a las 6 de la mañana, hora prevista para el comienzo del rodaje. Volvimos al hotel. Diría que a dormir, pero más bien sería para no dormir, pensando en lo que pasaría si el equipo de filmación no podía conseguir las tomas de vuelo que necesitaban. ¿Cómo íbamos a volar el segundo modelo aún no probado, que tenía motores aún más pequeños que el primero, y que cómo volaría cuando de los dos ni siquiera el grande se mantenía en el aire? Todo esto cuando el departamento de arte llenaría ambos con pegatinas de vinilo con los colores distintivos de Volotea, así como el peso del tren. Todavía sin nada en el estómago, llegamos al pabellón a las 6 de la mañana y nos encontramos que los cientos de miles de euros que nos habían indicado que estaba costando esto tal vez no fue tan exagerado como pensamos. El material que ya tenían montado, el número de personas, los escenarios, todo preparado para rodaje, la cámara de cine con los objetivos de cine. Este rodaje era realmente una gran producción y teníamos un avión que no quiere volar y otro que probablemente ni vuele. Encima nos recibe el dueño de la productora, el dueño de la empresa de publicidad, incluso el dueño de la compañía aérea. El catering había desplegado un gran desayuno, pero no podíamos hacerle frente. Si hubiéramos podido salir corriendo, lo hubiéramos hecho. El anuncio en sí retrata la vida de los Airbus de la compañía. Desde su pequeño comienzo, sus primeros vuelos, antes de embarcarse finalmente en los vuelos de pasajeros. El día comenzó con la filmación de las primeras escenas del anuncio y teníamos que controlar los minimodelos en varios escenarios. Pasó la mañana, pero una vez más, ante el inminente fracaso, intentamos comer, pero no pudimos. Y yo acabé sacando el corchito que llevaba conmigo y así volar algo decente y, bueno, pues probablemente inconscientemente también quería demostrar a todo el mundo que estaba ahí que sí que sabíamos lo que estábamos haciendo, a pesar de que pueda parecer que no hasta este momento. Afortunadamente, el director pudo ver y apreciar lo difícil que era todo lo que nos pedían. Y finalmente decidió que intentar poner a los dos en el aire al mismo tiempo iba a ser prácticamente imposible. Acordamos que yo despegaría con uno de ellos únicamente y volaría todo lo que pudiera con un Airbus, haciendo una única toma larga que luego podrían recortar según fuera necesario. Todo esto en lugar de arriesgarse a múltiples vuelos cortos, aterrizajes forzosos y reparaciones garantizadas. Listos para empezar, colocamos el primer Airbus al principio de la sala, esta vez cargado con la librea Volotea y por primera vez con el tren de aterrizaje y las ruedas impresas en 3D. Se hace el silencio en el pabellón. El director grita ¡acción! Doy motor, pero por desgracia el departamento de arte que instaló el tren de aterrizaje utilizó un pasador de metal súper blando como eje de la rueda, lo que provocó que las ruedas quedaran frenadas, girando el modelo hacia un lado y teniendo que abortar el despegue. Lo intentamos varias veces más, todo el mundo mirando, hasta que en uno de esos intentos el Airbus se mantuvo recto y despegó. Pero hasta aquí llegó el éxito.
Desgraciadamente, las ruedas frenadas ofrecían más resistencia que los patines utilizados anteriormente en las pruebas. Y eso resultó en utilizar más pabellón de lo habitual para despegar, lo que también resultó en no tener suficiente espacio para girar a tiempo antes de plantar el modelo contra la pared del fondo. Y el primer Airbus, el que sabíamos que sí volaba, el que tenía los motores grandes, estaba totalmente fuera de combate. Al perder el avión con los motores grandes, que sabíamos que iba justo pero volaba, no veíamos la manera de que esto pueda terminar bien. Me quedo con un modelo no probado, con las mismas ruedas tontas que no funcionan y motores más pequeños que el que se podía mantener casi en el aire. Obviamente tiene poca o ninguna posibilidad de despegar del suelo y aunque lo haga, tiene prácticamente garantizado que le ocurra lo mismo que al primero, que no haga el giro y antes se estrelle contra la pared. La única opción que tenemos es que Julián lo lance a mano, un modelo sin probar, desde lo alto del marcador y con la esperanza de que, aunque pudiéramos darle una única sola vuelta, que producción pueda editarlo lo suficiente como para que les valga. Era verdaderamente un momento de todo o nada. Una vez más se caía todo el mundo. Se queda en silencio y todos a la expectativa. ¡Acción! Aumento la potencia. Julián empuja suavemente el Airbus. Se balancea. Trato de girar. Va girando y de alguna manera completa toda una vuelta. Habiendo dado una vuelta, estoy decidido a seguir volando hasta que este trasto se desplome del cielo. Mantén la cámara grabando porque es probable que esto sea nuestra única oportunidad. Milagrosamente se mantuvo en el aire, vuelta tras vuelta tras vuelta. Eso sí, con todo el timón, todo el alerón y todo el profundidad para mantenerlo girando. Lentamente se iba desplazando hacia la derecha, hasta finalmente chocar con la pared. Pero ni siquiera eso pudo detenerlo. Quito motor y aterrizo lo mejor que puedo, entre gritos y aplausos, seguido por toda una oleada de gente que se acercaba a darnos la mano y un abrazo. A mí casi se me cae la radio en cuanto el Airbus tocó el suelo. Me pasé los siguientes 10 minutos llorando. El alivio, la satisfacción, el logro, lo imposible. Era increíble. Lo habíamos conseguido. De alguna manera, a pesar de todos los problemas y de no haber comido ni dormido en 2 días, el avión había volado en lo que era verdaderamente su última y única oportunidad. Posteriormente, el director se acerca, agradecido, y me asegura que la magia del cine es real. Yo no sé si fue magia o un milagro, pero de alguna manera salió. Y vaya si tenemos una historia que contar, y esto aún es la versión corta. El resultado final hace que todo parezca fácil, aunque apenas dure 2 segundos en la pantalla. Después de dejar un tiempo para calmar los nervios, nos sentamos y ya disfrutamos viendo cómo se rodaban el resto de tomas del anuncio. Abajo os dejo un enlace al anuncio completo en el canal de YouTube de Volotea para que lo podáis ver. Pero primero, dar las gracias especialmente a mi amigo Julián por acompañarme en esta gran aventura. Y menuda aventura. No podría haberlo hecho todo esto sin ti. Y Carlos, tendremos unas palabras cuando nos veamos, amigo. Pero igualmente, gracias también por las maquetas, aunque estuvieran a medias. Bueno, Julián, la última vez te libraste, hoy te toca a ti. Hoy me toca a mí. ¿Volará? Espero que sí. Espero que más que allá en el pabellón aquel. ¿Vale? Vuela y todo. ¿Cómo se nota que hay espacio, eh? ¿Cómo se nota desde luego? Aquí sí. Hostias, menos mal.